Porque lo que siempre explicamos, el fenómeno, ¿verdad?, de cómo la gente es existencialista en todo. El tema de los camioneros no nos dejó un minuto. COVID, paralelamente. González Daer. Estoy poniendo unos ejemplos que después se van diluyendo. Porque van llegando cosas. Entonces uno se pierde y dice, che, ¿qué habrá pasado de aquel juicio donde tenían que condenar a un supuesto ladrón del erario? Porque así es. La doctora Diana, hoy ya me salió 3 veces Adriana. Sí. La doctora Diana Vargas, te cambié el nombre de doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bien, bueno, bien. Gracias por estar acá. Acalorada, en la calle, era un calorazo. Terrible el humo. Y el viento. Sí. Bueno, entonces aparece este proyecto de ley que aprueba el Senado. ¿Es una media sanción o ya es una media sanción? Sí, este es un proyecto que es media sanción, Cámara de Origen, es Senado, y tiene su historia, o sea, no es un proyecto nuevo. Presentaron dos senadores con textos distintos, pero que finalmente se ensamblaron. ¿Enrique Riera? Uno es Riera y el otro es Abel González. Abel González. El texto del senador Riera es, digamos, el que tiene como un tinte bastante autoritario, el que justamente, como vos decías en Twitter, le da a la policía la potestad de cobrar las multas, por un lado, y le agrega al senador Abel, y que fue lo que quedó en ese mix, que mientras tanto uno no cumpla con esa obligación de pagar la multa, se le agrega una sanción accesoria, que no es menor. Acá viene, me parece, la parte más grave de la historia. Sí. Resulta que el ciudadano ya no va a poder gestionar documentaciones. Inicialmente, imagínense que ni siquiera la cédula y el pasaporte, o sea, afectando el derecho a la identidad incluso. Pero finalmente eso sale después de la discusión. Un par de senadores simplemente eran los que estaban en contra, la senadora Desiree Masi y el senador liberal, enseguida me voy a acordar. Eusebio Ramón Ayala, sí. Pero finalmente queda justamente que ya no pueden gestionar, por ejemplo, documentación ante tributaciones, catastro, registros públicos. Y lo más grave, incluso las transferencias condicionadas, o sea, personas en situación de pobreza extrema, que con este país, con todos los obstáculos que tenemos para ejercer. A ver, Tecoponá, por ejemplo. Claro. Cualquiera de esos programas. Abrazo, Tecoponá. Condicionados. O sea, a ver. Las familias favorecidas hoy con esos programas sociales de asistencia del gobierno, van y le dice, se le va a exigir su boleta de votación en las últimas elecciones. Es decir, ¿dónde está? No sé nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me fui a votar? No pude ir a votar. Entonces no puede cobrar. Así es. ¿Es así? Eso es lo que dice el proyecto de ley. Claro, la pregunta siempre en este país que de repente se aprueban o políticas o legislaciones es cómo se va a aplicar, ¿verdad? Claro. Porque no siempre se hace todo el armado. Por un lado, cambió, digamos, ese proyecto inicial que de Riera que mencionaba, que pretendía que sea la policía, que claramente no tiene facultades. La Constitución establece. Eso ya cambió entonces. Claro, por eso quería explicar lo del mix que se hizo sobre la hora durante la discusión. Finalmente, esa primera parte que establecía que sea la policía la que cobre las multas cambió a lo que decía por un lado el proyecto de Abel y lo que también dijo la justicia electoral, que en todo caso sean ellos, que sea, claro, el órgano electoral el que finalmente cobre. Pero como decía, lo más grave es esto otro. Las sanciones. Sí. Una sanción accesoria, una muerte civil. Sí. Resulta que no van a poder gestionar, y tengo acá a la vista, o sea, no, me quedé corta con el listado. Suspensión emisión de cédulas al finalmente sacaron. Registros públicos, dirección de catastro, registro del automotor, suspensión de trámites administrativos ante municipalidades y gobernaciones. O sea, si querés pagar tu impuesto. Tampoco vas a poder hacerlo. Si querés renovar tu registro de conducir, patente. No se puede. Y suspensión de los beneficios contemplados en la ley tal de regulación de transferencias monetarias condicionadas. ¿Cuándo cambiaron eso? Doctora, ¿por qué? Y eso fue lo nuevo. Estoy leyendo. Durante la sesión, porque habían dos proyectos y se ensamblaron. Porque acá estoy mostrando públicamente, y es cuestión de entrar senado.gov.py,
Ahí dice, se aprobó con modificación del proyecto de ley por el cual se concede al Departamento de Identificaciones, dice. Claro, no cambió eso. Claro, porque ese es el acápite del proyecto inicialmente presentado por el senador Riera. Pero te tendrían que informar que eso ya, esa es una de las modificaciones. Eso se modificó. Bueno, pero lo informamos acá. Así. Eso ya no es así. Ya no es así, queda con el órgano, pero igualmente hay que analizar qué es lo que se presenta. Claro, ¿para qué? O sea, ¿para qué se hace este proyecto de ley? ¿Qué es lo que se busca? Pero existe luego la legislación. Claro, varias cosas. Por un lado, ¿qué se busca y por qué la policía? Pero por otro, hay una ley o la Constitución. El sufragio es, por un lado, un derecho, pero también es un deber. Una obligación. Pero sí también hay otros deberes, por ejemplo, de un Estado garante, ¿verdad? Que tiene que garantizar salud gratuita para todos. ¿Verdad? Y no se cumple. No se cumple. No se cumple de manera sistemática en un Estado como el nuestro. Sin embargo, nos ponemos rigurosos para que el ciudadano o la ciudadana cumpla una obligación donde hay barreras estructurales. No está garantizado el transporte en el día de las elecciones. Por ejemplo, gratuito, transporte gratuito, por ejemplo. Están cooptados en realidad las empresas de transporte. Por el Partido Colorado en su mayoría. Asimismo, por otro, todas las dificultades de llegada. O sea, como decían algunos, llueve nomás y cuánto cuesta salir de determinadas comunidades. La situación de pobreza y exclusión, la falta de información. O sea, en qué nube vivimos, ¿verdad? Hoy le escuchaba a Estela Ruiz Díaz esta mañana, justamente decía, hay legisladores que solamente piensan en leyes ubicándose en el ámbito urbano, ¿verdad? Sí, citadino. Son súper citadinos y es como que no se dan cuenta de la realidad que tienen miles de personas en este país, ¿verdad? Eso que estabas vos mencionando, por decirlo menos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? O sea, de verdad que no entiendo con motivo de qué sacan ahora este proyecto de ley. ¿Qué es lo que están buscando en este momento? Yo puedo, y esa ya es una cuestión muy subjetiva, puedo más o menos entender por qué. El ambiente político para muchos sectores, particularmente para el partido de gobierno, aparentemente no se presenta muy favorable. Entonces, todo aquello que pueda de algún modo, ¿verdad? Evitar, entiendo, que tengan un revés. Sí, Oscar, pero eso es muy cambiante, demasiado cambiante. O sea, una alta participación en alguna elección al Partido Colorado le puede ir en contra. Una alta participación. Sí, puede ser también que la gente vote más. Acordate, Efraín Alegre tuvo la mejor elección en la historia del Partido Liberal en las elecciones generales y fue muy poca la diferencia. Entonces, yo no sé por dónde viene, podemos especular de mil maneras, pero hay sí algunas cuestiones económicas. El subsidio se paga por cada voto que recibe un partido. También. El subsidio electoral o el aporte, no sé cuál por cada voto que recibe ese partido cobra un monto, 11.000, 12.000 guaraníes, ¿verdad? Sí, por cada voto. Ahora, la multa ya estaba establecida en la ley electoral, en el Código Electoral, en la ley 834. El medio jornal ya estaba establecido como multa por no ir a votar, porque es una obligación. Lo nuevo son estas sanciones que son mucho más graves, ¿verdad? Que la multa. Y pretender hacer efectivo también. Sí. Porque así como muchas otras leyes que se aprueban pero finalmente no se operativizan, era lo que teníamos justamente en lo que tiene que ver con la multa. Sin duda que son especulaciones, ¿verdad? La exposición de motivos no ilustra mucho en ese sentido. Si se pretende aumentar, por ejemplo, la participación, cuando la abstención, por ejemplo, en una democracia, también es una forma de participación. Claro. Es una posición política, el abstenerse, el decidir no ir a votar. O votar en blanco en caso de aquellas personas que sí decidan acudir. Entonces, en este contexto, sin duda que van a ser especulaciones, pero yo creo que lo de mayor preocupación, por un lado, lo de las multas también, porque parece poco, pero 48.000 guaraníes para una persona que está en situación de pobreza o pobreza extrema es lo que a veces gana en una semana. Sí. 10.000 por día es lo que se genera, por ejemplo, haciendo trabajos de reciclado o sobre todo en zonas rurales con pobreza extrema. Pero por otro, la burocracia que se va a generar detrás del ya que si no votás tenés una multa, o yo te hago la gestión para levantarte eso que tenés ahí para que no tengas que pagar. O sea, es tremendo en un país, en las condiciones en que tenemos de altos niveles de exclusión. Dice aquí la compra de cédula, por ejemplo. Sí. La compra de cédula es una práctica común, antiquísima de los partidos tradicionales, 1 o 2 días antes de las elecciones para que ese grupo no vaya a votar o se vaya a votar otra persona por él, ¿verdad? Ahora es más difícil, me parece, pero es más que nada los que no vaya a votar. Para que no vaya a votar. Entonces, ahora, a ver, ya le encuentro el otro lado también.
Entonces, no vayas a vender tu cédula, porque si no te vas a votar, después no vas a poder hacer nada. A mí me parece, ese es el lado bueno ya, pues, ¿o no? El único lado bueno, si podemos encontrar un lado bueno. Vos sos muy mal pensado, Oscar, yo no estoy haciendo. No, pero te digo, viste que retienen el lunes, el martes, otra vez tu cédula. Hay comunidades enteras. Y claro, juntan, saca la cédula. 100, 200 cédulas. Ando joyota. No figura, pero tienen la cédula ahí. No sé también para qué usarán. Pero ahora dice, pero se oye mombe ukuri que ndajaina más votar añe multatas anda y que tu ahí a cobrarse ayuda social, de que tu ahí va a ver allá, pues. Es decir, no me entendé porque no. Arecota ante la cédula. Ajá, pagate ante la multa, una cosa así. Claro, compra de cédula que apareció en un documental internacional y todo. Por ejemplo. Sí. Dice un oyente, es una aberración esa ley, no tienen vergüenza. Los partidos políticos deberían ocuparse antes de presentar candidatos decentes y honestos. No se puede convertir un derecho en obligación de la noche a la mañana por simple conveniencia de unos pocos sinvergüenzas. Por esa misma ley no me voy a ir a votar. No, pero ya era una obligación. No, pero aclará un poquito ahí, doctora, por favor, porque Está rabioso. Es una obligación y es un derecho. Sí. Es más, por eso yo puse, es más una obligación que un derecho. ¿Cómo, saliendo ya del proyecto, cómo se entiende eso, vos que estás en la promoción de los derechos, doctor? Sí, en el marco de los derechos políticos, el sufragio es efectivamente, por un lado, un derecho, pero también una obligación, un deber ciudadano. Ahora bien, como todo, las normas no se pueden interpretar en el vacío. Tienen que interpretarse en un contexto determinado, en este caso en la sociedad paraguaya, con los índices y con los niveles que tenemos de cumplimiento de derechos, de cumplimiento de obligaciones por parte del Estado, cómo está el Estado ejerciendo ese rol de tutela que tiene para que yo pueda ejercer mi derecho a la educación, a la recreación, a la salud, que es central ahora en este contexto de pandemia. Entonces, entiendo absolutamente el descontento ciudadano y comparto en recriminar que justo en este contexto se pongan rigurosos con determinadas legislaciones, como por ejemplo esta que establece la multa, y que además de ello pretendan unas sanciones accesorias. Claro. O sea, y podemos seguir conjeturando las motivaciones. Dice este oyente, el artículo 118 de la Constitución Nacional no dice que es obligatorio, dice que es un deber. El deber es un acto voluntario, no coercitivo. No existe libertad si es que el voto es obligatorio, o existe la libertad obligatoria o el obligado libre. Si es libre, ¿cómo puede ser coercitivo? El voto libre constituye el régimen de la democracia. El Senado puede cambiar el régimen con un voto obligatorio que deja de ser libre. Es coercitivo con multa y para colmo, restringiendo actividades esenciales que derivan a una muerte civil, comprar, vender, transitar, transferencia, pasaporte. ¿Qué pasa con una ley que es opuesta a la Constitución Nacional? Bueno, y así sigue. Y después me agrega también, el ausentismo también es una decisión del elector. Decide no dar legitimidad a los candidatos a través del voto. Con el ausentismo, el elector envía el mensaje: no nos gustan los candidatos corruptos escombros. La Constitución Nacional dice que es un deber, no dice que es una obligación, reitera después de vuelta en el final del mensaje. El Código Electoral ya establece como una obligación. Pero es un buen punto lo que dice, en el sentido de que las leyes, nuestras leyes y cómo se generan, ¿verdad?, en contextos determinados, no siempre reflejan precisamente el marco o el espíritu constitucional. O sea, es digamos, un buen punto lo de discutirnos en qué medida ese deber ciudadano puede constituirse por medio de una ley que de hecho está vigente, el artículo 4 del Código Electoral, que establece como una obligación, pero que además de ello la sanción es accesoria, o sea, no solamente aquella que ya estaba establecida como la multa, pasa sino que otra. Creo que va más allá incluso del tema solamente del voto, porque ya se había planteado lo ilegal o inconstitucional de las prohibiciones de hacer trámites cuando, por ejemplo, no estabas al día con tus impuestos. Sí. Y al no estar al día con tus impuestos no puedes sacar un pasaporte. Así fue. Porque el Departamento de Identificaciones hace directamente un check con la Secretaría de Estado de Tributación y vos no podés gestionar tu pasaporte, no podés salir del país. Ahí había una casilla. Ahí está la oficina al lado. Y tenés que ir a retirar de ahí tu... ¿Cómo que se llama eso? Cumplimiento tributario. Y el doctor Adolfo Ferreiro durante muchísimo tiempo hizo una campaña planteando que es inconstitucional que te prohíban hacer un trámite porque tenés una deuda impositiva. Y ahora están planteándolo al revés. Ahora, no votaste
y no puedes hacer ninguna gestión, ni siquiera impositiva. Pero eso está así. Yo coincido. Si no pagas la multa, claro. Claro, mientras tanto, o sea, se tramite, mientras vos estés en incumplimiento de tu obligación de pagar la multa, resulta que no vas a poder hacer esta serie de gestiones antes. Eso no se modificó. Eso quedó que es... La versión Senado. Versión Senado del proyecto del senador Abel. Claro que no, eso no traía el proyecto Riera, pero sí, por ejemplo, estaba lo de cédula y pasaporte. Cédula también estaba. Sí, no, pero yo creo que más que con un Estado que no te garantiza. Se sacó lo de la cédula. Sí, eso se sacó, pero un Estado que no te garantice, ¿verdad? La posibilidad de llegar hasta el local de votación. Así vos me decís, ok, ese día hay transporte público de pasajeros gratuito para todo el territorio de la República, hasta la última compañía de no sé qué lugar. Claro. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo que el tema de las vacunas, poniendo un poco, haciendo una analogía. El interés de los partidos políticos debería ser inverso. Exacto. Garantizar que te puedas ir a votar. Ir a votar, ¿verdad? O sea, yo decía el otro día, yo soy recontra pro vacunas, ¿verdad? Nadie tiene dudas respecto a eso. Pero hasta tanto el Estado no garantice a todos los ciudadanos la doble dosis, no pueden salir prohibiciones de estar en algunos lugares si vos no tenés la seguridad. Hay mucha gente rezagada que no pudo ir a vacunarse todavía. Y vos le vas a decir, si vos no tenés la vacuna, vos no entras acá. Espera un poquito. Primero garantizarle a todos. Permíteme, tengo que cerrar el contacto con NPI, porque ya tienen que ir ellos a la programación. Nosotros vamos a continuar con este tema, porque no se imaginan la cantidad de opiniones que está generando. Que me parece bien. Esa era luego la idea. Gracias a la gente de NPI. Seguimos en Monumental 1080.